Buenos días, mis queridos oyentes. Hoy les traigo un nuevo podcast titulado La intrigante historia del hacker más buscado del mundo, en compañía de mis dos compañeros Juan Sánchez Donado y Andrés Baldovino. Quiero iniciar este podcast tan entretenido haciéndole una pregunta a mi compañero Juan Donado. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas claves que moldearon la infancia y adolescencia de nuestro protagonista? Procedo a pasarles a Juan. Basándome en los fragmentos de Forjando a un hacker del autor Mitnick, en la parte 1, varias fuerzas claves que moldearon la infancia y adolescencia de Kevin Mitnick son entorno familiar, validación temprana, rasgos de personalidad distintivos, la fascinación por la magia y por el engaño, la introducción a la radioafición y las telecomunicaciones, la obsesión por el conocimiento oculto y prohibido, el descubrimiento y la cultura del free thinking y hacking. Y ahora, mi querido amigo Juan, yo quiero preguntarle a usted qué opina al respecto de esas causas que iniciaron la vida de nuestro querido Kevin en este mundo del hacking. Bueno, para mí, en su infancia estuvo muy marcada por la inestabilidad familiar y la ausencia paterna, creando un entorno emocional muy complejo a los demás, como se ha visto mayormente. A pesar de esas limitaciones, por esas diferentes problemáticas, siempre tuvo una figura protectora que era su madre. Aunque estas dificultades fueron muy tempranas, forjaron en él una actitud solitaria y desafiante hacia las autoridades. Muy interesante lo que nos dice mi gran amigo Juan. Ahora quiero inducir la siguiente pregunta a mi compañero Andrés Baldovino. Quiero hacerle la siguiente pregunta y es ¿de qué manera crees que esta validación temprana reforzó su audacia inicial y su disposición a manipular sistemas? Refiriéndome a esa hambre que tuvo el muchacho siempre de querer ir contra la ley. Les paso a mi compañero Andrés Baldovino. Los fragmentos resaltan que su entorno familiar no castigó sus primeras conductas deshonestas, como falsificar transbordos, sino que los vio como ingenio o iniciativa. ¿De qué manera crees que esta validación temprana reforzó su audacia inicial y su disposición a manipular sistemas? El descubrimiento de la magia despertó su fascinación por el arte del engaño y la reacción del público. ¿Cómo se conecta esta fascinación temprana con su posterior dominio de la ingeniería social? La introducción al freaking por Steven Shalita se describe como un punto de inflexión que convirtió la curiosidad en obsesión y despertó la necesidad de autoaprendizaje. ¿Cómo definió esta inmersión a la cultura del freaking y su identidad como hacker? Su visión de desafiar sistemas por conocimiento y control en lugar de la maldad. Muy interesante, mi querido amigo Baldovino. Y cuéntame, ¿tú qué opinión tienes frente a esta vida que escogió nuestro protagonista Kevin? ¿Qué opinión tienes sobre la vida que escogió y cómo la vivió? Bien, considero que su vida ha sido una pendiente de emociones repleta de momentos inolvidables y poco usuales en la vida de cualquier otra persona. Y que gracias a las dificultades que pasó a lo largo de su vida forjó un carácter desafiante, rebelde ante cualquier acto de ley, cosa que le causó varios problemas a lo largo de su vida. Bueno, yo quiero resaltar algo que dijo aquí mi compañero que es muy cierto. Y es que la actitud ilustrada por el señor Kevin es simplemente un reflejo de un daño psicológico que él sufrió en su infancia a causa de la falta de una figura paterna que le enseñara a respetar y obedecer las normas. Kevin, al tener faltante a esta presencia en su vida, siempre consideró interesante y divertido desafiar a la ley, ya que con las puertas a su disposición, desafiar a la ley para él, con su talento, fue una cosa extremadamente sencilla, ya que el hacking
abre una cantidad de puertas impresionantes para que se pueda permitir este tipo de cosas ilegales. Quiero entregarle el mando de este podcast a mi buen amigo Juan Sánchez. Muchas gracias, compañero Sebastián. Y me gustaría preguntarte una pregunta que tengo como una dificultad para entender, para escuchar tu opinión. ¿Qué sugiere esta persistencia sobre la naturaleza de su pasión por el hacking y su dificultad para renunciar a esa parte de su vida a pesar del riesgo de volver a la prisión? Esto basándose a las diversas problemáticas legales, por así decirlo, que ha tenido nuestro autor Mitnick durante su historia e infancia. Bueno, mi querido amigo Juan, muy interesante tu pregunta, una pregunta muy válida teniendo en cuenta que por causa de sus actos y de sus acciones, nuestro querido autor tuvo que pasar una temporada en prisión, pagando sus actos criminales. Pues yo considero que como tal, esta persistencia vino porque la vida de Kevin estuvo muchos años ligada al hacking. Su vida era hackear otras cosas, hackear otras personas. Entonces, una vez que él sale de prisión, es obviamente que se le va a dificultar dejar aquello que fue su vida durante una cantidad muy extensa de años, ya que para él sentiría que es como si le estuviesen arrancando un pedazo de su ser, estuviesen sacando un pedazo de aquello que lo definió durante muchísimos años. Entonces yo creo que esta resistencia que está poniendo el autor hacia el dejar el mundo del hacking no es por capricho o por otra cosa, sino porque el hacking se ha vuelto una identidad muy ligada a la propia identidad de Kevin. Él siente que ser hacking es su identidad, es aquello que lo definió durante una cantidad muy extensa de años, que sí, fue algo que le generó una cantidad bárbara de problemas, pero él en el fondo sabe que el hacking, usándolo de buena manera, es lo de él, eso es lo que lo define a él como persona. Como podemos apreciar, esta historia, por muy interesante que sea, es una historia que presenta la cruda realidad de muchas personas y el reformamiento de muchas otras. El autodescubrimiento de nuestros talentos ocultos son una de las bases que toca este libro. Quiero finalizar esta parte del podcast agradeciendo a nuestros queridos oyentes por estar sintonizándonos el día de hoy y agradecer también por estar pendientes a nosotros. Este libro ha sido una maravillosa lectura que hemos tenido y ahora voy a proceder a dejarlos con mis compañeros Samuel Sierra y Jorge Castillo, que continuarán con este podcast en una parte 2 para culminar nuestra pequeña charla sobre el libro de Kevin Mitnick. Muchísimas gracias. Primera pregunta. ¿Cómo se da cuenta Kevin de que podrían estar interceptando sus llamadas? Kevin tiene una corazonada y crea una trampa telefónica. Se hace pasar por un técnico y logra que un empleado revise su línea, descubriendo cajas grises de espionaje conectadas a otra empresa. Segunda pregunta. ¿Qué papel juega Teltec en esta red de escuchas? Kevin descubre que las escuchas apuntan a Teltec, no a él directamente. Esto lo alivia al principio, pero también lo pone en alerta. ¿Quién está espiando y por qué? Tercera pregunta. ¿Qué demuestra la escena donde escuchan a su padre hablar simultáneamente desde dos líneas? Es la confirmación de que las escuchas se están moviendo. El tap ahora está en la línea de su padre. Es un giro inquietante que lo obliga a actuar rápido. Cuarta pregunta. ¿Qué importancia tiene la figura de Eric en la historia? Eric es un hacker ambiguo.
Al principio parece aliado, pero sus actitudes sospechosas y sus mentiras constantes hacen que Kevin dude de su lealtad. Quinta pregunta, ¿por qué el narrador desconfía de Eric a pesar de compartir con él información delicada? Eric comete errores básicos para alguien de su nivel. Deja su laptop sola, miente sobre su ubicación y oculta contactos con el FBI. Todo eso alimenta la paranoia del narrador. Sexta pregunta, ¿qué revela el intento de conseguir la llave para entrar a la central telefónica? Muestra que Kevin está dispuesto a todo por la verdad, incluso a romper las reglas, pero también que ya no puede confiar ni en sus propios aliados. Séptima pregunta, ¿cómo logra Kevin acceso total al sistema SAS? Mediante su plantación de identidad, convence a un empleado para que le entregue una copia impresa de todos los números de prueba. Una jugada arriesgada pero brillante. Octava pregunta, ¿qué descubre Kevin sobre Eric al investigar su identidad? Que Eric usó nombres falsos y teléfonos vinculados directamente al FBI. Termina por concluir que es un informante infiltrado. Novena pregunta, ¿qué es el análisis de tráfico telefónico y cómo lo utiliza Kevin? Es una técnica para rastrear patrones de llamadas. Kevin la usa para conectar alias y números con oficinas del FBI, confirmando que está bajo vigilancia. Décima pregunta, ¿qué refleja esta historia sobre el poder del conocimiento frente al control institucional? En un mundo donde la vigilancia es constante, el conocimiento técnico puede ser una forma de defensa, pero también un camino solitario y peligroso. Y para culminar, estos capítulos muestran cómo la línea entre genio y obsesión puede volverse difusa cuando alguien se enfrenta al poder invisible de la vigilancia. La historia no solo es sobre hackeo o espionaje, sino también sobre la paranoia justificada, confianza traicionada y una lucha constante por el control de la narrativa propia. Kevin no solo evade al sistema, lo enfrenta, lo descompone y lo estudia. Y aunque su mundo es oscuro y arriesgado, también revela una verdad inquietante. A veces para no ser atrapado hay que saber mirar antes que nadie.